Guillén Niño, del libro Razones para abandonar la razón. Enrique, bienvenido a Conóceme, encantado de poder conversar contigo. Un placer. Primero y principal, ¿qué te ha motivado a escribir libros que además de alguna forma, según lo poco que puedo conocer, ¿no?, de tu obra hasta ahora, Sí. te atreves a dar ese paso de, sin ánimos tampoco de ser libros de autoayuda, de dar como ese paso entre la reflexión, el deber ser y el buscar una vida mejor? Sí, bueno, como todos los escritores, yo creo que eso es un proceso en el cual uno es aficionado a la lectura, va investigando, va leyendo, y llega un momento donde sientes que hay algo que decir, ¿no? Entonces, todo lo que yo he escrito, lo escribo de una forma de inspiración intuitiva, pero va con una articulación de investigación. Es una línea que no busca un punto académico, pero tampoco es la manifestación artística pura de solamente una imagen, sino que es una combinación, es una línea media entre esos dos extremos, ¿no? De ahí surge la necesidad de escribir y surge la motivación de dar un mensaje. Eso es por una parte desde el punto de vista íntimo. Desde el punto de vista de lo que sería la reflexión general, yo investigo sobre la condición humana. Estamos en una era moderna donde el hombre está coaccionado por cantidad de deberes, obligaciones, está fuera de su espectro vital y tiene que de alguna manera recuperarlo, está extraviado. Es una sensación de cansancio, de angustia. Filosóficamente eso se conoce como nihilismo, que es una pérdida de sentido en la existencia. Eso es una de las características de la modernidad. Ahora, vemos que en tu currículum como abogado trabajaste en el sistema judicial venezolano. Tal vez eso te haya movido a reflexiones más profundas, ¿no?, en cuanto a ver la cantidad de injusticias, de retrasos en la aplicación de justicia, que a fin de cuentas es más injusticia, en fin, ¿no?, y de ver cómo en el meollo de ese sistema están una cantidad de aberraciones que tiene la sociedad, de forma específica la venezolana hoy. Claro, el derecho es un estudio de la conducta humana, pero que siempre lleva un manejo, vamos a decir, es una fotografía en el pasado, porque cuando nos reunimos en torno a lo que es el contrato social, a lo que es la elaboración de leyes, generalmente esto va a una fotografía de 50 o 100 años en el pasado, o 20 años, o 10 años. Entonces, lógicamente que el derecho tiene mucho que ver en cómo es la conducta humana, pero no fue suficiente. Llegué a un límite donde tenía que sobrepasar el contenido de lo que el derecho en su formalidad, en su situación estricta, había que rebasarlo, pues, en la investigación y en el estudio de la condición humana. Ahora, veo, hojeando el libro Razones para abandonar la razón, el más reciente, porque también nos has hecho llegar el portarretrato de una voluntad irresistible. Sí. Bueno, primero fue el azul, segundo fue yo pensaba que ese era el más nuevo, sí, que lo tenía entre ceja y ceja, que era de esa manera. Bueno, ya vamos a abordar eso. Sí, leo el primero, o parte del primero, donde te hace una pregunta, la pregunta de las 40.000 lochas, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, a razonamiento filosófico. ¿Es la naturaleza del ser humano benigna o maligna? Ese es tu antetítulo, o tu título. Sí. Pero entre las respuestas que nos dices. Bueno, mira, simplemente hay una combinación en la naturalidad que se ha perdido por el pensamiento lógico, cuando se estableció que pensar bien era vivir bien. Ese ha sido el gran error del ser humano. Inclusive hubo pensadores como Hegel que creían que la historia iba a llegar a un punto que sería predecible, y fue el más craso error. O sea, la humanidad no tiene meta, somos un conjunto, por una parte, de la posibilidad de razonar. La razón tiene valores muy importantes, trabajo en equipo, planificación, organización, pero no te puede dar el estamento vital de cada ser humano. Entonces somos una mixtura, somos día y noche, somos frío y calor, somos tempestad y calma. Ese es el ser humano, esa es la naturaleza humana. Hay una combinación de una animalidad, de un ser humano que palpita, pero también tiene la posibilidad de pensar. ¿Cuál es el error en la modernidad? El error en la modernidad es que nos hemos trasladado totalmente a la razón, la hemos enaltecido y hemos descuidado los aspectos vitales. Por eso es que yo llamo a estas reflexiones, más que todo, que son unas reflexiones vitales, buscando que la gente vuelva a conectarse con ese ser humano auténtico, espontáneo, que es lo que se ha perdido. Ahora, tus libros son de un formato bastante llevadero, ¿no?, desde el punto de vista de lo acelerado en que se vive hoy por hoy.
en nuestras sociedades, como tú ya bien lo comentabas. Es decir, que no se hace difícil plantearse leer la obra de unas 100 páginas, así como la segunda, ¿no? Lo resumido no quiere ser sinónimo, por cierto, de que no haya profundidad, ¿no? En el texto, porque así como te planteabas antes una pregunta muy interesante, como si el ser humano es benigno o maligno, también en el más reciente vemos que te haces algunas manifestaciones interesantísimas. Por ejemplo, ¿por qué actuamos como actuamos? Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que, como te estaba comentando, hay un culto a la lógica que siempre en cualquier diatriba que tú sostengas en una fiesta, en la calle, te dicen, cobra conciencia, dame unas razones por las cuales tú estás actuando de esta forma. Pero existen unos aspectos naturales que no requieren ese tipo de explicación. Eso es lo que hay que lograr derribar y traspasar. ¿Por qué actuamos como actuamos? En esa segunda obra vamos analizando para llegar a una teoría, que es la teoría de la voluntad irresistible, partiendo de que hay una voluntad racional que estamos desechando, que estamos subordinando. Hay una voluntad también que es irracional, totalmente entregados al placer o a lo que es el primer estímulo que recibimos, y hay un punto de equilibrio que es la voluntad irresistible, donde le das un cauce a esas experiencias que te vitalizan, pero subordinas la razón para alcanzarlas. Entonces, ese es el esquema diferenciador. ¿Por qué actuamos como actuamos? Ahí se analiza una teoría, que es la teoría de la voluntad de poder, del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Claro, tratamos de hacer algo muy digerible, como tú ves, son ensayos de 100 y pico de páginas, porque la modernidad hace que si una persona ve un libro como los hermanos Karamazov, dice, yo no tengo tiempo para leerme 500 páginas, 400 páginas, nombres hermosos. Entonces, claro, aunque tenga mucha riqueza psicológica, dicen, mira, yo tengo 2 niños, el trabajo, tengo solamente media hora en la noche y realmente no puedo. Es una realidad con la cual el escritor tiene que convivir. Y ahora, si bien nos hablabas de Friedrich Nietzsche, a quien tomas en esencia de su pensamiento, esa liga con otra persona que está en el libro, como Salvador Dalí, no es como muy temeraria, aunque bueno, obviamente Dalí era ferviente seguidor, pues de Nietzsche, conocedor al menos, ¿no? De su obra, puesto que es posterior. Pero uno no asocia mucho a Salvador Dalí, en líneas generales, como con un planteamiento interesantísimo de vanguardia en el arte, pero no como un planteamiento a seguir desde el punto de vista de una metodología de una mejor vida. Claro. ¿O sí? Bueno, lo que pasa es que... ¿O estamos equivocados? No, estás muy bien, porque claro, recuerda que no estamos buscando una solución conceptual desde el punto de vista académico. Okay. ¿Qué es lo importante de Dalí? Que en medio de ese surrealismo, de ese dejarse llevar por lo que es la imaginación, el sueño, en esa época tenía mucha revolución las teorías de Freud acerca del sueño. Entonces es un momento culminante traerlo a colación, porque de alguna manera derribaron muchos estereotipos, derribaron mucho con ese pensamiento surrealista. Por supuesto, él y todos los que estaban junto a él, pues, sí, incluyendo a Pablo Picasso.